encendiendo, aquellos que lo tienen, tecnología, la palabra de Dios. Pero quiero dar un aviso. Si usted usa la Biblia con este aparatito, que bueno, téngalo. Pero lo bueno sería que lo pongan en silencio y que no se salga de la Biblia por si llega algún mensajito a ver qué. No, porque estamos delante de la presencia de Dios y estamos escuchando palabra de Dios. No nos salgamos y nos metamos a otros lados, no. Usemos esto para la Biblia y escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Usemos instrumentos que el Señor nos ha dado, también esta tecnología. Así que si usted lo tiene ahí en volumen alto, bájelo. Si no quiere que le llegue el mensaje, póngalo en modo avión. Si espera algún mensaje importante, bueno, obvio, téngalo ahí. Así que lo invito a que puedan estar abriendo en Romanos capítulo 1. Vamos a estar viendo 4 versículos. Del versículo 20 al versículo 23. Ahí vamos a estar estudiando en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oramos. Amado Señor, gracias porque podemos venir delante de ti, Señor. Gracias porque podemos compartir la palabra junto a mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que la leamos, para que la consumamos, para que te conozcamos por medio de tu palabra, Señor. Agradecido de un domingo más que tú nos permites, Señor, congregarnos, reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y todo lo que vemos afuera, Señor. Todo lo que tú has creado, Señor, incluyendo nuestra vida, Señor, ha sido por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Poder ver y reconocer que ahí está tu poder, Señor, y que nosotros como tu criatura debemos honrarte, como tu creación te glorifica y te honra, Señor. Que en esta mañana prepare nuestro corazón, Señor, que en esta mañana, Señor, use a este siervo inútil para poder mostrar tu grandeza, tu gloria y tu poder, y que tú te glorifiques en los corazones, Señor. Tú tienes el poder y lo podemos ver en la creación. Tú tienes el poder para levantar a los muertos y darle vida, Señor. Aquellos que están espiritualmente, tú tienes el poder por medio de la predicación de tu palabra, Señor, para dar vida y vida eterna, Señor. Gracias te damos y todo lo pedimos en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Desde el versículo 18, que comenzó el domingo pasado, hasta el capítulo 2, y ustedes cuando abran su Biblia siempre van a tener subtítulos, Pablo presenta la culpabilidad del hombre gentil.
Pero del capítulo 2 en adelante, Pablo va a manifestar lo mismo, pero al hombre judío. Y si usted está siguiendo la serie y se va adelantando también, porque cuando uno comienza a leer la palabra y lo que Romano también expresa, siempre tiene sed y quiere más y más y más, y se va adelantando, y es bueno que se adelante. Así viene con más conocimiento y puede escuchar más y sacar más el jugo a la palabra. Al terminar el capítulo 3, Pablo termina estableciendo una verdad. Y dice que tanto el gentil como el judío son culpables delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que todos, aún acá nosotros que venimos de los gentiles, todos somos culpables delante de Dios. No hay uno que se escape. No hay uno que diga, no, yo soy buenito. No. Pero yo vengo de hace años a la iglesia. Eres culpable delante de los ojos de Dios. Tristemente, no todas las personas, no todos los seres humanos glorifican a Dios. Pablo comienza hablando de la revelación en el versículo 19, que ya lo dio nuestro hermano Fede, y ahora comienza a hablar del contenido de esa revelación. Fíjense que Pablo comienza hablando de esa ira de Dios, y ahora comienza a hablar de ese contenido de esa ira. ¿Por qué? ¿Cómo está el hombre? Por eso toda esta parte de acá es muy importante cuando vamos a predicar el Evangelio. ¿Cómo está el hombre? Cuando usted habla con alguien que es incrédulo, le tiene que preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Ninguna persona se va a ver y va a decir lo que dice la palabra, pero ¿a quién debemos creerle? ¿A la persona o debemos creer lo que la palabra de Dios dice? Yo sé que el domingo que viene vamos a escuchar palabras fuertes también, y el otro domingo más fuertes las palabras. Pero yo le creo a la palabra y no a doble. Comienza hablando de ese contenido, de esa revelación, y esa revelación general, o como lo llaman los teólogos, o natural. ¿Y saben qué dice, hermano? Esa revelación general o natural, como ustedes lo quieran expresar, es la huella que Dios deja. Escuchen bien, es la huella que Dios deja para favorecer ese conocimiento al ser humano de la naturaleza, del mundo, de lo que Dios creó. Acompáñenme ahí al versículo 20 y veamos lo que dice. Vamos a leer del versículo 18 para que entendamos todo esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, escuchen, claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Pablo menciona dos cosas acá, invisible. Porque fíjense que dice, porque las cosas invisibles, y ahora dice cuáles son esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. Su eterno poder, ¿qué es eso? Su omnipotencia. ¿Y la deidad qué es? Su divinidad. Fíjense que está hablando de los atributos de Dios. Nuestro hermano el domingo pasado pronunciaba a alguien que explica muy bien los atributos de Dios, que es Arthur Pink.
y que puedan leerlo para conocer más a Dios. Dicen que se hace claramente visible, o sea, no es que está confuso, no es que haya algo que yo pueda mirar en la creación y decir, acá me suena algo raro, acá no sé si creer en Dios. No, dice, está claramente visible. No es que hay una neblina ahí entre medio que uno no pueda ver bien, con claridad. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo puedo saber del poder de Dios y de la divinidad de Dios? ¿Cómo yo puedo ver ese poder de Dios? Porque dice que se me muestra claramente visible. Sigue diciendo Pablo. Se hacen claramente visibles como desde la creación. Fíjese que desde la creación del mundo ya se hace claramente visible su poder. Consideremos el poder de Dios en la creación, porque es lo que Pablo está diciendo acá. Y vamos a nombrar muchos versículos acá, porque no quiere ser Leo quien convence a toda la congregación de que todo lo creado lo ha hecho Dios, sino que quiero que la palabra muestre lo que dice, que Dios ha creado todo. Dice Salmo 89 del 11 al 12, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste al norte y al sur, tú lo creaste. ¿Está diciendo el Salmo esto? Que el mundo lo creó Dios, que todo lo que está en el mundo lo creó Dios. Eso es, sí, lo sé, Leo. Bueno, Leo, si eso es fácil, sí. Yo lo escuché muchas veces. Hermanos, el hombre para crear algo tiene que tener herramientas y hacer algo. Si no es carpintero, tiene que tener máquina, madera para hacer algo, una estantería, lo que fuese. Pero Dios creó el mundo con el poder de su... Esto nos tiene que llevar a entender al Dios que venimos y le adoramos. Al Dios al cual venimos y le servimos. Con su palabra Él creó, Él dijo, se hagan las tierras, las aguas, acá la montaña está un poquito bien alta, la vamos a poner en Mendoza. Hermano, y usted cuando viaja para allá, que yo sé que muchos han viajado, usted puede ver un color de la montaña, de este lado otro color, de este lado otro color, de este lado otro color. Cuando cruza de Argentina a Chile ve totalmente diferente el paisaje y uno dice, wow. Entonces si el cristiano dice, wow, lo que Dios hace. Aquellos que son incrédulos dicen, wow, la explosión lo que hizo. Dios comenzó sin nada y solo su palabra, de la nada, hizo esto. De la nada hizo esto. Salmo 33, 9, escuchen. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Solo Él habló y fue hecho. ¿Están entendiendo del poder de Dios? Hay que reconocer que nuestro intelecto eso no lo puede comprender. Porque nosotros somos finitos. Y no podemos entender eso. Escuchen. En Génesis 1, ¿qué es lo que vemos ahí? Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Él dijo. Y todo fue hecho. Dios es el Todopoderoso. Dios creó el universo. Y yo sé que ustedes me deben estar diciendo ahí dentro de su corazón, amén. Amén.
Pero ¿saben qué es lo triste? Que cuando usted habla con un incrédulo, ahí hay un choque. Ahí hay un choque. Que Dios es todopoderoso, que Dios creó todo, que Dios sustenta todo, no lo creo. Pues bueno, lo que Pablo dice acá, porque ya no somos nosotros los que queremos convencer a las personas, es la palabra la que está hablando de ese Dios todopoderoso. Cuando usted comparte el Evangelio y le dice a una persona, observa todo lo que está a tu alrededor, ¿qué piensas que lo creo? Cuando tú le preguntas a una persona, ¿has visto esos canales de National Geographic? Y ves la cantidad de animales que hay. ¿O has visto en YouTube cómo funciona tu cuerpo? ¿Y saben qué dicen esas personas? Sí, yo sé que hay algo como una energía. ¿Han escuchado? Compartiendo el Evangelio me dicen, sí, creo que hay una energía. Bueno, esa energía es Dios. No hay energía, es Dios. Sí, pero yo sé que vos creés que hay una energía, porque para creer que hay un Dios, ese Dios te tiene que dar vida. Es la única manera. No hay otra manera. Ese Dios te tiene que dar vida. Mis hermanos, ¿ustedes han visto cómo funciona todo el universo? La cantidad de planetas, galaxias que hay. Si no lo han visto, busquen ahí en YouTube eso. Pero consideremos también el poder de Dios en la preservación, mis hermanos. Ninguna criatura y ser creado puede o tiene, mejor dicho, el poder para preservarse, ¿no? Escuchen Job, para aquellos que notan, capítulo 8, versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Mis hermanos, tanto nosotros, los seres humanos, como los animales, estaríamos muertos si no existieran otras cosas. El alimento, el agua. Usted se alimenta de animales también. Hay muchos que dicen, pobre, ¿cómo van a matar una vaca? Yo me dice, qué rica que es. Y no me voy a adelantar, pero lo voy a hacer. Pero hay otros países que a la vaca la tienen sagrada y que nadie las tiene que tocar. Mientras hay personas que se mueren de hambre. Y Dios creó todo eso y lo hizo con un propósito. Las hierbas se marchitarían si la tierra no fuera que recibe el agua de la lluvia. Hablábamos con un hermano el viernes y le decía, uno habla del Amazonas y nadie se quiere meter ahí a la selva. Yo no me metería. No sabemos qué animales hay. ¿Esos animales cómo viven? Porque Dios hizo todo tan perfecto que lo sustenta Él mismo a esos animales. Salmo 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal conservas. Y en Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con el poder de su palabra. Mis hermanos, estamos entendiendo lo que estoy mostrando es ese poder de Dios.
Ustedes pueden entender, yo sé que no, pero lo voy a hacer así ahora. Ustedes pueden entender cómo un bebé encerrado en la panza de la madre, donde no tiene luz, donde no hay aire, donde no hay nada, crece y se va formando. Ese es Dios. Eso es Dios. Ese es un poder inexplicable de Dios. Salmo 66:9. Él es quien preservó la vida a nuestras almas. Mis hermanos, cuando usted se pone a ver la palabra y se pone a ver toda la creación, no hay otra cosa que concluir que Dios es poderoso y que hay un Dios supremo. Y no hay que ir ni a la mejor facultad, ni hay que estudiar teología para poder entender eso. Solo Pablo dice, mira a tu alrededor y vas a ver que hay un Dios poderoso. Recién le decía, hay muchos que dicen, hay una energía. Yo sé que hay una energía. Y ustedes han escuchado, tal vez lo han visto, hasta los famosos, cuando están pasando una situación complicada, un hijo internado, y dicen, pidámosle al universo, a la energía. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué nunca dicen, pidámosle a Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? Dios se da a conocer a través de todo lo creado. Y esa es su revelación general. Job 9:8 dice, Él anda sobre las olas del mar. Cuando usted ve esos videos de cómo nosotros vamos a la playa y vemos unas olas y por ahí se arman altas. Pero nunca nos hemos metido, yo por lo menos nunca me he metido tan al medio del mar para cruzar, no sé, de un país a otro. Pero cuando veo videos de cómo se arman esas olas, ahí está Dios. Job 22:14. Por el circuito del cielo, Él se pasea. Salmo 104:3. Él anda sobre las alas del viento. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de la inmensidad de su presencia? Cómo la naturaleza muestra el poder y su presencia, su plenitud de lo que es Dios. Fíjense que está diciendo, porque las cosas invisibles, ¿qué son esas cosas invisibles? Lo dijimos, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde, ¿y qué implica ese desde? Que el hombre nunca ha estado sin conocimiento. Desde la creación del mundo, Dios se ha manifestado. Desde el momento que Dios creó este universo, este mundo, que creó a Eva, que creó a Adán, Dios ha manifestado y le ha mostrado al hombre de que Él es Dios, el Todopoderoso. Todo el ser humano, mis hermanos, tiene esa facultad dada por Dios de saber que Él existe. Ahora escuchen bien, porque no toda la creación, no solo la creación da testimonio del gran poder de Dios. Escuchen esta palabra de Job, capítulo 38, versículo 4 y 6. Porque lo que nos va a decir ahí Job es lo que también debemos expresarle a aquellas personas que no creen en Dios. Porque si hay algo que esas personas luchan contra ese Dios, ¿saben cómo se llama ese pecado? Orgullo. Escuchen lo que dice la palabra. Dios hablándole a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes tanta inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? A ver si lo sabe. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? A ver, explícamelo. ¿O quién puso su piedra angular? Mis hermanos, cuando uno lee esto puede ver cómo se desintegra el ser humano, el orgullo del ser humano. No me acuerdo el nombre de este hombre, creo que era Steve Hawking, que estaba en la silla de ruedas, que hablaba a través de la computadora, que él se consideraba ateo. Miren cómo lo pongo al ateo, porque lo voy a explicar más adelante. Esos científicos que buscan la manera de decir, voy a buscar todo lo posible para decir que Dios no existe. Y no pueden llegar a esa conclusión. Y lo buscan y son tan necias su palabra, no tienen fundamento. Porque ese es el orgullo del hombre. Y tenga eso en mente, esa pregunta. ¿Por qué el hombre no le quiere dar la gloria a Dios? ¿O por qué el hombre no quiere creer que Dios es el que creó todo? Tenga eso en mente. Fíjese que sigue diciendo Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y escuchen, siendo entendidas por medio de las cosas. Siendo entendida, ¿qué quiere decir? Que se pueden entender. Así de simple. Que se pueden entender. ¿Cómo está esa montaña tan grande allá? Porque Dios lo creó. ¿Por qué hay tanta cantidad de animales? Porque Dios lo creó. ¿Por qué están esos ríos tan fuerte que corren? ¿Por qué el océano está tan grande y se ve tan poderoso? Porque Dios lo creó. ¿Se entiende? ¿Y escucharon lo que dijo Pablo al final? Lo que hace la creación es poner al hombre y decirle, no tienen excusa. Tú puedes decir que yo no existo, dice Dios, pero mi creación te muestra todo lo contrario. No tienes excusa. En pocas palabras, Pablo está diciendo, todo lo que ustedes ven, todo esto creado, no tienen excusa para decir que no hay un Dios. Y voy a dar un ejemplo, porque cuando compartí el Evangelio con esta persona, se me venía ese ejemplo a la mente. Supongamos que tú dices que es una energía eso, que creó todo el mundo. Entonces vino algo y sacudió la tierra y cayó un árbol. Escuchen bien, cuando usted ve una silla de esa hermosa de madera, que están bien talladas, ¿usted qué concluye? Ahí quiero escucharlo, una pregunta. ¿Qué concluye cuando ve esa silla? ¿Que la hizo? ¿Concluye eso? O usted dice, no, que vino algún rayo, partió el árbol, cayó, vino otro rayo y formó la silla. La hizo espectacular. ¿Concluye en eso? Si usted concluye en eso, permítame decirle lo que dice acá el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Usted concluye que la hizo un carpintero. Cuando usted ve todo lo creado, concluye que hay un Dios. Es imposible que de una explosión se formó todo. Y que esa misma explosión ahora sostiene todo.
todo el universo y todos los animales que se han creado. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Pablo más adelante, y lo vamos a ver mucho más adelante, tal vez como en enero, febrero, deja otro elemento de esa existencia de Dios. Y él va a hablar de la conciencia. O sea, Pablo comienza diciendo, todo lo creado te está mostrando que hay un Dios. Y después va a decir, pero ¿saben qué? Si no quieres creer eso, yo te he dejado una conciencia para decir que hay un Dios. Tú estás siendo consciente y no quieres reconocer que hay un Dios, pero en tu conciencia tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y cuando tú hablas con un incrédulo, le dices, esa persona está violando, eso está mal. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eso está mal? ¿Cómo sabes que robar, matar está mal? Es tu conciencia. ¿Y quién te dio esa conciencia? Como no quieren dar el brazo a torcer, dicen, el universo. No, es Dios. Es Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Un día va a haber un juicio. Y nadie, pero absolutamente nadie va a poder decir, pero yo no escuché de tu palabra. Ustedes podrán decir, sí, pero hay tribus en el medio de la selva que el hombre no puede llegar ahí porque son caníbales y apenas llegan, cuando me ven a mí que estoy, acá hay carne. Y van a llegar y van a decir, pero yo nunca escuché de tu evangelio. ¿Saben qué le va a decir Dios? No tienes excusa. Tuviste todo lo creado. Ese fui yo. No tienes excusa. Y ¿sabes qué? Cuando viste todo lo creado, no te postraste para adorarme. No lo has hecho. Por eso Pablo dice que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusas. ¿Y saben qué? Eso es una afirmación radical. No tienes excusa. Ni ustedes, ni yo, ni los incrédulos, no tenemos excusa. Hay un Dios, pero prefieren llamarlo de muchas otras maneras. Hay muchos que cuando usted comparte el Evangelio también le dicen, sí sé que hay un ser superior. Claro, ese es Dios. Escuchen a este teólogo que testificó lo siguiente. Dice sus palabras. Por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Su existencia y sus perfecciones han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales piensan, están constreñidas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. Pero esas personas que piensan y reconocen y le adoran y le honran al verdadero Dios, es porque ese Dios todopoderoso le dio vida. Recién le preguntaba a ¿ustedes han visto cómo funciona su cuerpo? ¿De cómo funciona el mundo? El sistema digestivo, el sistema reproductor, cómo funcionan tus ojos, tu cerebro. ¿Usted puede concluir que eso es porque ha sido creado por Dios o porque viene del mono? Bueno, yo sé, me están mirando y van a decir, tenés cara un poquito. Bueno, así me hizo el Señor. Pero ¿me están entendiendo? Cuando usted ve cómo funcionan sus neuronas, sus ojos, ¿puede decir que viene del mono?
Ahí en YouTube, para que ustedes busquen, hay un ministerio que se dedica a estudiar todo esto. Es más, es un científico cristiano que estudió todo esto para contrarrestar todo lo otro científico que dicen que Dios no existe. Y se llama Respuesta en Génesis, para que ustedes lo busquen. Y él explica todo. Explican cómo funciona el ser humano, explica cómo la creación. Y ¿saben qué, mis hermanos? Me asombraba y lo compartía con mi esposa cuando íbamos, porque si bien uno lo sabía, pero estudiarlo cada vez más y ver cada vez más, uno se postra y le adora a Dios. Porque ustedes saben que el sol está en un lugar, siempre está en ese lugar. Y si el sol se mueve un poquito hacia adelante, ustedes y yo nos morimos. Decía este científico, si la luna se acerca a 10 metros no es nada. Las aguas suben y todas las playas costeras desaparecen. Mis hermanos, el sol y la luna están en el lugar que Dios los puso. Dios le dice cuando tienen que salir y de ahí no moverse. ¿Y qué hace la luna y el sol? Hace ¿cómo se llama? Caso. ¿Y cómo se llama eso? Son obedientes. Y nosotros con Dios somos. Pensé que iban a decir obediente y que va, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que esos son obedientes y le hacen caso? Y nosotros que somos su criatura hecha a imagen de Dios, todos los días pecamos contra ese Dios. Que los planetas giran, y esto me voló la cabeza. Los planetas giran, son millones y millones y millones y millones y millones de planetas, giran de una manera que ninguno se chocan y van perfectamente. ¿Quién controla eso? Dios. Y eso me llamaba la atención, mis hermanos. Porque donde el hombre llega, acá, y se mete a esos lugares donde tal vez no pueden llegar, pero se empiezan a meter, ¿saben lo que hace el hombre? Destrucción. Destrucción. Destruyen la naturaleza creada por Dios. Y todos estos planetas están siendo controlados por Dios. Y eso me llevaba a pensar y a reflexionar y a compartirlo con ustedes. Si en tu hogar tú estás tomando el control, va a ser destruido. Pero si dejas que Dios tome el control en tu vida y en tu hogar, como esposa, esposo, como hijo, va a ir de maravillas. Porque todo lo que el hombre toca y quiere hacer, lo destruye, pero Dios controla todo y lo hace armoniosamente. Escuchen el Salmo 19, un salmo muy conocido. Salmo 19, versículo 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. ¿Saben qué, hermano? ¿Recuerdan la pregunta que le hice recién? ¿Por qué esas personas dicen que no hay un Dios? ¿Que todo esto fue producto de una explosión? ¿Que ustedes y yo venimos de la evolución del mono? Porque admitir que existe un Dios es admitir que existe un juez. Y ahí está el problema del ser humano.
Y ese juez, ¿qué va a hacer? Va a juzgar. Y vamos a dar cuenta. Porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Los hombres cambiaron más las tinieblas por la luz. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y eso es así. Cuando quiero cometer un pecado, voy a la noche, ahí a la tiniebla. O todo oscuro, donde nadie me vea. Pero ahí está la luz, que es Dios, y que está viendo. ¿Y qué hace cuando viene la luz? Manifiesta que sus obras son malas. Por eso no quieren admitir que hay un Dios. Porque si yo digo que hay un Dios, lo estoy reconociendo que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y yo amo más mi pecado que a ese Dios Todopoderoso. Así que el hombre hace un esfuerzo tan grande, mis hermanos, intelectualmente para negar la existencia de Dios, que trata de buscar por todo lado para que decir que Dios no existe, que no puede. Que no puede. Pero sigue diciendo, versículo 21, para que me acompañen ahí. Porque ahora viene esa degeneración de la raza humana. Dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, escuchen, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué está diciendo acá Pablo en pocas palabras? Le está diciendo a este hombre, a Steve Hopkins, no sé si se pronuncia así, y a todos aquellos que se consideran ateos, le está diciendo con la palabra, no, el ateo no existe. Tú te has puesto ese título, pero no existe el ateo. ¿Qué significa la palabra ateo? Sin Dios. No hay Dios. Por eso está diciendo Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Porque ¿saben qué? Hay un testimonio externo de que existe un Dios, que lo acabamos de mostrar a grandes rasgos. Pero también hay un testimonio interno, una ley moral, para decirnos que existe un Dios. Hay una conciencia que nos acusa y nos dice que existe un Dios. Y escuchen, está diciendo acá, pues habiendo conocido a Dios, ¿se dieron cuenta? Está diciendo, pues habiendo conocido a Dios, está diciendo, todos han conocido a Dios. No porque yo no lo veo. No, pero ahí está la creación. No, yo no sé si hay un Dios. No, pero está en tu conciencia. Tú sabes lo que está bien y está mal. Por eso él termina diciendo en el versículo 20 que no tienen excusa. Y le está diciendo ahora, ustedes conocen a Dios. Si tendríamos acá a este hombre, a Steve Hopkins, le diríamos, no, pero no existe. No, sí, te ha mostrado todo. ¿Has visto la creación? Sí, lo he visto, ha sido Dios. ¿Tú sabes que eso está bien y que está mal? Sí, eso es Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, escuchen, ni le dieron gracias. Conocen a Dios, pero ¿qué hacen? No le honran. Y por no honrarlo, ¿cuál es la primera consecuencia? Es la ingratitud. No le dieron gracias. Es una vida ingrata. Pablo menciona acá 4 formas como el hombre exhibe este rechazo a Dios. Y escuchen ahora. Lo primero es deshonrándole. Lo segundo,
siendo desagradecidos con Él. Lo tercero, sigue diciendo ahí que se envanecieron en su razonamiento. Y lo cuarto es que sus corazones, ¿cómo fueron? Entenebrecidos. 4 formas en las que el hombre exhibe ese rechazo hacia Dios. Y el hombre ve todo lo creado, pero ¿qué hay en su corazón? Rechazo hacia ese Dios, ingratitud a ese Dios. Y ahora yo entiendo por qué ese hombre se llama ateo, porque ese hombre tenía una vida tan bien y a los 21 años le diagnosticaron esa enfermedad. Y él odia a ese Dios por estar en esa situación. Tal vez tú y yo no tenemos esa enfermedad, pero hay momentos en que tú y yo cometemos el pecado y deshonramos a Dios y le odiamos a Dios en ese momento. Cuando tu orgullo está presente, estás deshonrando a Dios y lo estás odiando a Dios. Cuando tu enojo, tu ira, tu falta de amor, tu falta de paciencia, cuando está la crítica, cuando está el chisme, cuando está la murmuración, estás deshonrando a Dios, lo detestas a Dios, porque Él dice en su palabra todo lo contrario. Y por eso Él dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Cuando uno glorifica a Dios y le da gloria a Dios, no solo acá los domingos cuando venimos y cantamos y escuchamos su palabra y decimos amén, no es que le estamos añadiendo algo a Dios. Voy a cantar y decir, te doy gloria a Dios, le estoy añadiendo algo, no le estamos añadiendo nada a su perfección. Lo que estamos haciendo es alabando su perfección, alabando por lo que Él es. Lo glorificamos alabando por su gloria. Salmo 29, 1, 2, escuchen. Tributen, o denle gracia al Señor, oh Hijo de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debido a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. En 1 Corintios 10, versículo 31. Ese es muy conocido. Entonces, ya sea que coman o beban, ¿qué deben hacerlo? Todo para la gloria de Dios. Y Apocalipsis 4, versículo 11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, escuchen, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué más le podemos mostrar a las personas estas? Si toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra que Dios existe y que creó todo. Es más, el catecismo, tanto el de Spurgeon como de Westminster, dice, el fin del hombre es, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Hermano Fea ya lo dijo fuerte. ¿Cuál es el fin del hombre? Es darle... ¿Para qué fuiste creado? Para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que todo apunta a quién? A Dios. ¿Y el hombre? Allá abajo. Todo apunta a la gloria de Dios. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Todo fue creado para la gloria de Dios. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y todo lo que tú tienes es para la gloria de Dios. Y si Dios te prospera es para la gloria de Dios. Y si Dios te quita es para la gloria de Dios. Si Dios te da hijos, para la gloria de Dios. Si Dios no te da hijos, para la gloria de Dios. Todo depende de Dios. Él merece toda la gloria.
¿Qué pasó por no glorificarlo y por no darle gracia? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Se envanecieron en sus razonamientos. Se llenaron de orgullo, en poca palabra. Se llenaron de soberbia. Por eso no le glorifican. ¿Y qué más sigue diciendo? Y su necio corazón fue entenebrecido. Su voluntad, las emociones, todo eso se volvieron tinieblas. ¿Y saben por qué Dios muestra su poder aún? Y Dios tiene bondad y misericordia aún con los incrédulos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre injustos. Hermanos, aún los incrédulos pueden disfrutar esas montañas, pueden disfrutar la lluvia, el fresquito, el calor, las piletas, los paisajes. Pero aún su necio corazón fue entenebrecido. Su razonamiento está lleno de tinieblas. ¿Y saben por qué? Porque en el versículo 25 lo va a decir ahí. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. El hombre pretende desconocer lo que en realidad sí conoce. Entonces lo que está diciendo acá la palabra es que el hombre incrédulo quiere decir Dios no existe, cuando dentro de su interior está diciendo sí, Dios en realidad sí existe porque puedo ver esto, pero yo me niego. Mi corazón y mi mente está todo con las tinieblas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Dios tiene que dar vida. Dios tiene que orar en ese corazón. Él es la luz. Solo Él lo puede hacer. No quieren glorificarlo, no quieren reconocerlo, no quieren humillarse y darle gracia. En vez de decir, Él me creó, prefiero decir que viene del mono. En vez de decir, Dios creó el universo, prefiero decir que fue producto de una explosión. Mis hermanos, esas capacidades las cuales tenemos y tienen esas personas, aún las comidas que disfrutamos, todo proviene de Él. Pero estas personas están llenas de tinieblas, su corazón tan en contra de Dios, aborrecen tanto a Dios. Y para darle un ejemplo, ellos prefieren, cruzar la costanera que una transitada y decir voy a cruzar hasta con semáforo en rojo. Total, los autos son alusiones, no existen. No, hermano, si existe, va a terminar allá. Mis hermanos, estas personas prefieren decir eso antes que decir que Dios existe. El ser humano se niega a creer que hay un Dios. Y en mi razonamiento, prefiero decir que fue el evolucionismo. ¿Y cómo es ese razonamiento humano? Ese razonamiento humano es hueco. Y solamente conduce ¿a dónde? A la falsedad. Y por lo tanto, ¿qué van a tener esas personas? Una mayor incredulidad. No hay temor de Dios. El problema, mis hermanos, no es intelectual de estas personas, es moral. Es moral. Por eso el domingo la palabra decía que detienen con injusticia la verdad. Y por detener con injusticia la verdad, ¿qué pasa? Se revela ¿qué? La ira de Dios. Él es un Dios perfectamente santo, justo, y no puede reaccionar con indiferencia a eso.
ante esa necedad del ser humano, ante esa rebeldía del corazón humano. ¿Y qué hace Dios? Se muestra, tiene compasión y misericordia, y más endurezco, más lo rechazo, más lo rechazo, más lo rechazo, más lo rechazo. ¿Qué hace Dios? Endurece su corazón y dice, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Pero no puede ser, Leo, sí. El domingo pasado lo anunció también Fede, versículo 24, por lo cual también Dios lo entregó. ¿Escucharon? Dice, Dios lo entregó. Versículo 26, Dios lo entregó. Versículo 28, Dios los entregó. ¿A qué? A que hagan todo eso. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Dios los entrega. ¿Y por qué Dios los entregó? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué cambiaron? Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaron? Por semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen bien esto. Todo ser humano es religioso. Todo ser humano. Desechan a Dios, pero son idólatras. Porque un ídolo es algo en lo cual el ser humano se refugia. Encuentra seguridad en ese ídolo que no sea Dios. Y ahí tenemos que examinar nuestra vida. Pongámoslo de esta manera. Si yo no tengo eso que no es Dios, yo no puedo vivir y mi vida no tiene sentido. Ahora póngalo de esta manera. Si yo no tengo eso, de ahí ponga todo lo que usted quiera. Si yo no tengo esposo, esposa, hijo, trabajo, casa, no puedo vivir. Eres un ídolo. Eres un idólatra. Es más, Juan Calvino dice lo siguiente: el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y saben qué, mis hermanos? La idolatría comienza, ¿saben qué? En tu propia confianza. El hombre quiere encontrar en la criatura, en lo creado, lo que tiene que encontrar en el Creador, en Dios. Recién le decía, hay países en donde las vacas son sagradas. Yo sé que esto puede que le dé asco a muchas personas, porque a mí me da asco. Pero hay países en donde estás comiendo y van pasando las ratas y no las pueden matar, porque también son sagradas. La idolatría comienza en tu propio corazón. ¿Y qué dice Jeremías del corazón? Que el corazón es engañoso. Dice, hermano, la idolatría comienza en mi corazón. Ahí pone en tu corazón qué es lo que superpone a Dios. ¿Qué está en prioridad? ¿Está Dios o qué está por encima de Dios? Porque si hay algo que está por encima de Dios, la palabra te está diciendo que eres un idólatra. Esa idolatría comienza acá. Y nuestro corazón es engañoso. Porque de nuestro corazón, ¿qué sale? Los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, la murmuración. Se dan cuenta que el problema del ser humano es el corazón. Y ese corazón tiene que ser transformado
Y la única manera para ser transformado es por el poder de Dios que obra en el corazón del ser humano. Cuando estamos leyendo la palabra nos confronta, nos lleva a humillarnos, a glorificarlo a Él, y estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Y cada día más ir pareciéndonos a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. El Salmo 106, versículos 19 y 23 dice: hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido, y escuchen, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor, para que no lo destruyera. ¿Se dieron cuenta? Estos hombres hicieron un montón de cerro, hicieron un montón de cosas, y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Se olvidaron de que Dios había abierto el mar en dos. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho cuando los sacó de ahí, de Egipto. Se olvidaron de todo eso. ¿Y qué dice Dios? Tengo mi ira justa, santa, para destruirlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque había un hombre que se interpuso. Y tú y yo estamos condenados con la ira de Dios sobre nuestra cabeza, pero ahí hubo un Salvador que se interpuso. Y Él cargó todos tus pecados y mis pecados. Y ahora, por medio de Él, que sufrió toda la ira justa en la cruz del Calvario que tú y yo merecíamos, ahora Dios nos mira a través de Él y te considera justo. Dime si no es para adorarlo. Dime si no es para glorificarlo. Ahora tú te vas a presentar delante del juez y ahí tienes un abogado. Y que cuando Dios te mira te dice: tú estás, Padre, yo pagué por Él. Yo di mi vida por Él. Sé que Él no lo merece, pero yo lo hice, Padre. Y Dios te va a recibir como un hijo santo. Pero no porque tú y yo lo seamos, porque Él pagó por ti y por mí. Si no estás en Cristo, es la hora de ir y saber que la ira de Dios está sobre tu vida. Que si en tu corazón hay idolatría, es el momento para ir y arrepentirse, para mirar a Cristo y poner únicamente tu confianza en Él. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llamaste una vez más al arrepentimiento, a examinar nuestro corazón, Señor. Pero también a poder mirar todo lo que tú creaste, darte la gloria y darte la honra, Señor. Amado Rey, podemos conocerte, pero no glorificarte y no honrarte, Señor. Queremos ser tus hijos que te glorifican y te honran, Señor. Queremos ser una iglesia que te glorifica y que te honra, Señor. ¿Una iglesia perfecta? No. Pero una iglesia que camina cada día más en santidad. Una iglesia que cada día más nos exhortamos, nos animamos y nos esforzamos a caminar en tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso que creó todo el universo, Señor, que creó nuestra vida, Señor. Gracias porque ese poder con lo cual tú creaste, ese mismo poder recibió toda la ira en la cruz del Calvario. Y en nuestro Salvador, Jesucristo, el Dios Todopoderoso encarnado. Gracias por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque por medio de Él, hoy
estamos aquí reunidos, escuchando tu palabra, alabándote y honrándote. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz de Calvario. Amén y amén.